Hola. Mi esposa me fue infiel porque pensó que yo la engañaba, meses después intentó atacarnos, recibió una paliza de mi nueva pareja y murió. Llevaba 4 años casado con mi esposa y, si había algo que entendía perfectamente después de todo ese tiempo, era lo profunda que podía llegar a ser su inseguridad. No hablo de simples celos ocasionales o de alguna discusión pasajera. Me refiero a una necesidad constante de compararse con otras mujeres, de buscar señales donde no las había y de asumir siempre el peor escenario posible. Durante años intenté ayudarla, tranquilizarla y demostrarle con hechos que la amaba tal como era. Siempre le repetía que no me había casado con una apariencia, sino con una persona. Que para mí importaban su forma de pensar, nuestras experiencias juntos, la vida que estábamos construyendo. También le decía que el hecho de que existieran otras mujeres atractivas en el mundo no significaba absolutamente nada. La belleza ajena no borra el amor real. Al menos así lo veía yo. Había temporadas en las que parecía mejorar. Se mostraba más segura, más relajada, incluso capaz de bromear con cosas que antes habrían terminado en pelea. Luego, sin previo aviso, retrocedía meses enteros en una sola noche. Durante las últimas semanas antes de que todo explotara, pensé sinceramente que estábamos en una buena etapa. Nos comunicábamos mejor, discutíamos menos y se veía más tranquila. Por eso aceptamos ir a una pequeña reunión social organizada por unos conocidos. Nos pareció buena idea salir de la rutina, conocer gente nueva y pasar un rato agradable. Al principio estuvimos juntos gran parte del tiempo. Saludamos a varias personas, conversamos con algunas parejas y comimos algo. El ambiente era relajado, música suave, bebidas, grupos pequeños hablando por toda la casa. Después de una hora más o menos, ella me dijo que iría a saludar a una amiga que había visto al fondo. Yo le respondí que aprovecharía para seguir conversando con otros invitados. Eso fue exactamente lo que hice. Hablé con varias personas esa noche. 2 compañeros de trabajo del anfitrión, un hombre que había viajado mucho y contaba historias interesantes, una pareja recién comprometida y algunas personas más. Conversaciones normales, breves, sin importancia. La última charla de la noche fue con una mujer llamada Jennifer. No voy a fingir que no llamaba la atención físicamente, porque sería absurdo. Era una mujer atractiva y segura de sí misma. Pero también parecía inteligente y bastante agradable. Empezamos hablando porque escuchó que yo mencionaba una serie de ciencia ficción que ambos conocíamos. Resultó que los dos éramos fanáticos de ese tipo de programas, así que la conversación fluyó de inmediato. Desde el principio mencioné que estaba casado. Lo hice de manera natural, sin intención especial, simplemente porque salió en la conversación al hablar de cómo había llegado a la reunión con mi esposa. Jennifer siguió hablando conmigo con total normalidad. Comentamos temporadas, episodios, finales decepcionantes y personajes favoritos. Era una charla ligera, divertida, de esas que se sienten fáciles porque compartes gustos con alguien. Se reía bastante y a veces me tocaba el brazo brevemente cuando algo le causaba gracia. No pensé nada al respecto. Algunas personas son así al hablar. Hasta que levanté la vista y vi a mi esposa mirándonos desde el otro lado de la sala. No estaba enojada de forma evidente. Peor aún, estaba completamente inmóvil, con el rostro frío, observando sin pestañear. Conocía esa expresión. Era la calma antes del desastre. Desvié la mirada y seguí hablando unos minutos más, aunque internamente ya sabía lo que me esperaba al llegar a casa. Pensé en terminar la conversación enseguida, pero tampoco quería comportarme como si estuviera haciendo algo malo cuando no era así. Finalmente me despedí con un simple nos vemos por ahí y fui a buscar a mi esposa. Cuando nos encontramos, sonrió de una manera demasiado perfecta. ¿La pasaste bien?, me preguntó. Sí, estuvo entretenido, respondí. Se notó. No dijo nada más en ese momento, pero el tono bastó para entenderlo todo. Nos despedimos del anfitrión y salimos. El trayecto en coche fue silencioso durante casi 5 minutos. Yo manejaba mirando al frente, sabiendo que tarde o temprano llegaría el ataque. Y llegó. Parecía que estabas disfrutando muchísimo con esa mujer.
Respiré hondo. Podemos hablar en casa. Prefiero concentrarme en manejar. Ella soltó una risa seca. Claro. Siempre quieres hablar después, cuando tienes tiempo de preparar excusas. No respondí. Conocía demasiado bien esa dinámica, cualquier palabra en ese momento solo alimentaría la discusión. Al llegar, dejé las llaves en la mesa y me senté en el sofá. Ella tardó menos de 2 minutos en aparecer frente a mí con los brazos cruzados. ¿Quién era? Jennifer. La conocí ahí. Decir su nombre fue un error inmediato. Ah, ya aprendiste su nombre rápido. Me lo dijo al presentarse, igual que todos los demás. No te hagas el tonto. Intenté mantener la calma. Solo hablamos de series y películas. ¿Y por eso te reías como adolescente? Porque estábamos teniendo una conversación normal. No fue normal. Ella se te pegaba, te tocaba, te coqueteaba en la cara. No exageres. Eso la encendió aún más. ¿Exagero? ¿No viste cómo se inclinaba hacia ti? ¿No viste cómo te miraba? La observé unos segundos. De verdad creía lo que decía. Mira, pudiste acercarte cuando quisieras, le respondí. Pudiste unirte a la conversación. No había nada oculto. No tenía por qué interrumpir tu cita. No era una cita. Para mí sí lo parecía. Empezaba a cansarme. Hablé con muchas personas esta noche. ¿Por qué ella es diferente a las demás? Guardó silencio apenas un segundo. Sabía la respuesta. Yo también. Porque Jennifer era atractiva. Porque representaba una amenaza imaginaria contra la que mi esposa llevaba años luchando en su cabeza. Porque esa mujer sabía exactamente lo que hacía, dijo al fin. ¿Hablar de televisión? Usarte. Me pasé una mano por la cara. No soy un niño manipulable. Todos los hombres dicen eso. Yo jamás te he engañado. Porque no habías tenido oportunidad. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No por celos. Por injusticia. 4 años intentando construir confianza, siendo transparente, cuidando detalles, evitando situaciones absurdas, y al final, en su mente, yo seguía siendo culpable en potencia. Eso no es justo, le dije. La vida no es justa. Entonces comenzó a enumerar supuestas pruebas. Que me había quedado mirando el escote de Jennifer cuando derramó un poco de bebida. Que sonreía demasiado. Que había disfrutado que me tocara el brazo. Que cuando ella pasó cerca de mí en un espacio estrecho, yo no me moví lo suficiente. La mayoría eran distorsiones de cosas insignificantes. Situaciones normales convertidas en evidencia criminal. Estás viendo lo que quieres ver, le dije. Y tú niegas lo evidente. Lo evidente es que estás dejando que tus inseguridades arruinen una noche simple. En cuanto pronuncié esa palabra, su expresión cambió. Inseguridades. Sabía que la había herido. Claro, dijo con voz temblorosa. Todo es culpa mía. Siempre soy yo. Bajé el tono. No dije eso. Sí lo dijiste. Solo digo que esto no tiene sentido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. En vez de eso, habló con rabia. ¿Cómo no voy a sentirme amenazada? Yo no me veo como ella. Sé perfectamente lo que los hombres quieren. Me levanté del sofá lentamente. Yo no soy los hombres. Nos quedamos mirándonos en silencio. Por un momento pensé que ahí terminaría la discusión. Me equivoqué. Esto apenas estaba empezando. Nos quedamos frente a frente en la sala, inmóviles, como si ninguno quisiera dar el siguiente paso. Yo estaba agotado mentalmente y ella respiraba con rapidez, conteniendo una mezcla de enojo y dolor que ya conocía demasiado bien. Decidí bajar la guardia. Escúchame, le dije con calma. No tienes nada que temer. No me interesa Jennifer. No me interesa nadie más. Estoy contigo. Su expresión se suavizó apenas. Entonces, ¿por qué te veías tan feliz hablando con ella? La pregunta parecía sencilla,
pero escondía años de resentimiento. Porque estaba teniendo una conversación entretenida. Nada más. Conmigo ya no hablas así. Eso me tomó por sorpresa. No era una acusación de infidelidad. Era algo más profundo. No es cierto. Sí lo es. Conmigo hablas del trabajo, de cuentas, de compras, de cosas pendientes. Con ella estabas riendo. Guardé silencio unos segundos. Había algo de verdad en eso, aunque no por las razones que ella creía. Con el tiempo, muchas parejas caen en la rutina. Las conversaciones espontáneas se reemplazan por responsabilidades. Pero ella no buscaba entender eso. Lo convertía en una comparación dolorosa. Me acerqué y le tomé las manos. Si nos hemos apagado un poco, lo arreglamos juntos. Pero no inventes traiciones donde no existen. Suspiró y por primera vez en toda la noche pareció bajar las defensas. Terminamos cenando algo tarde y la tensión se disipó lo suficiente como para dormir sin seguir peleando. Antes de cerrar los ojos pensé que quizá habíamos superado otro episodio más. No tenía idea de lo equivocado que estaba. Al día siguiente el trabajo se volvió un caos. Estábamos cerrando un proyecto importante y surgieron errores de última hora. Mi equipo tuvo que quedarse más tiempo del previsto para corregir todo antes de la entrega. Le escribí a mi esposa apenas supe que saldría tarde. Voy a demorarme unas 2 horas. Estamos cerrando el proyecto. Llevaré cena. Me respondió con un simple ok. Cuando por fin salí de la oficina, pasé por un restaurante de comida rápida y compré algo para los dos. Llegué a casa cansado, hambriento y con la única ilusión de comer en paz y descansar. Apenas abrí la puerta, supe que algo estaba mal. Ella estaba sentada en la cocina, sin televisión encendida, sin música, sin teléfono en la mano. Solo esperando. Hola, dije. Traje cena. No respondió. Dejé las bolsas sobre la mesa. ¿Todo bien? Levantó la mirada lentamente. ¿Dónde estabas? Parpadeé confundido. En el trabajo. Te escribí. Se rió con desprecio. Claro. ¿Qué significa eso? Significa que no soy idiota. Sentí un nudo en el estómago. ¿De qué hablas? De Jennifer. Tuve que procesarlo un segundo. ¿Qué pasa con Jennifer? No uses ese tono conmigo. Sé perfectamente dónde estabas. La incredulidad se mezcló con cansancio. Estaba en la oficina. Mentira. Hay 10 personas que pueden confirmarlo. Todos hombres. Se cubrirían entre ustedes. La miré sin saber si responder o simplemente irme a otra habitación. Ni siquiera tengo su número, le dije. ¿Lo conseguiste anoche? No. Sí. No. Sí. Era absurdo. Infantil. Circular. Empecé a sentir algo nuevo, no solo frustración, sino agotamiento profundo. Una especie de claridad incómoda. No importaba lo que hiciera. No importaban pruebas, mensajes, testigos o años de fidelidad. En su mente, la historia ya estaba escrita y yo solo interpretaba el papel del culpable. No puedo seguir viviendo así, dije en voz baja. Ella frunció el ceño. ¿Así cómo? Teniendo que defenderme de cosas que no hice cada vez que imaginas algo. Entonces admítelo y terminamos más rápido. Me reí sin humor. Eso es exactamente el problema. Prefieres una mentira que encaje con tus miedos antes que la verdad. Me di la vuelta, tomé la cena y la guardé en el refrigerador. No tenía hambre. Esa noche casi no hablamos. Yo dormí en el cuarto de invitados. Al día siguiente salí temprano a trabajar. Necesitaba distancia. Durante todo el día pensé en la palabra divorcio por primera vez de manera seria. No como amenaza en una pelea, sino como posibilidad real. Me dolía admitirlo. Yo la amaba. O al menos amaba la versión de nosotros que siempre creí que podíamos ser. Pero una relación no puede sostenerse solo con paciencia unilateral. Cuando regresé esa tarde,
La casa estaba vacía. Minutos después recibí un mensaje. Fui a comprar unas cosas. Llego luego. No le di importancia. Un par de horas más tarde entró sonriendo. Sin bolsas. Sin compras. Sin explicación. ¿No fuiste al supermercado? Pregunté. Se encogió de hombros. Cambié de planes. Algo en su tono me puso alerta. ¿Dónde estabas? Se apoyó en la encimera con una media sonrisa extraña. ¿Y ahora sí te interesa saber dónde estuve? No respondí. Solo hice lo mismo que tú ayer, añadió. Sentí un frío inmediato en el pecho. No sé de qué hablas. Claro que sí. La miré fijamente. ¿Fuiste a ver a otro hombre? Sonrió más. No dijo sí. No dijo no y ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Dime la verdad. ¿Para qué? Tú tampoco la dices. Yo no hice nada. Eso dices. Di un paso atrás, incrédulo. ¿Me engañaste para vengarte de algo imaginario? No me vengué. Igualé las cosas. Sentí la sangre hervir. No había nada que igualar. Ella levantó la voz también. Vi cómo mirabas a esa mujer. Vi cómo te brillaban los ojos. Y por eso te acostaste con alguien. Tal vez ahora entiendas cómo se siente. Hubo un silencio brutal después de esa frase. La casa entera parecía contener la respiración. Yo la observaba como si no reconociera a la persona frente a mí. Durante años había soportado celos, acusaciones, escenas incómodas, revisiones absurdas de intenciones que nunca tuve. Pero esto cruzaba cualquier límite imaginable. ¿Lo hiciste de verdad? Pregunté más despacio. Tardó unos segundos en responder. Sí. No gritó. No lloró. Lo dijo con orgullo herido. Como si fuera justicia. Como si la traición fuese equilibrio. Y en ese instante algo dentro de mí se rompió definitivamente. No reaccioné de inmediato. A veces la gente imagina que, en momentos así, uno grita, rompe cosas o pierde el control. En mi caso ocurrió lo contrario. Todo se volvió extrañamente silencioso dentro de mí. La rabia estaba ahí, sí, pero cubierta por una capa fría de decepción absoluta. La miré unos segundos más. ¿Con quién? Pregunté al fin. Eso ya no importa. Para mí sí. ¿Ves? Ahora sí te duele. Negué con la cabeza lentamente. No entiendes nada. Tomé aire y fui directo al dormitorio. Ella me siguió pensando quizá que íbamos a seguir discutiendo, pero ya no tenía interés en pelear. Abrí el armario, saqué una maleta y empecé a guardar ropa. ¿Qué haces? Preguntó. Me voy. Su tono cambió de inmediato. No dramatices. Seguí doblando camisas. No estoy dramatizando. Estoy terminando esto. ¿Por una tontería? Me detuve. Giré hacia ella. ¿Llamas tontería acostarte con otro hombre para castigarme por hablar con alguien en una fiesta? Cruzó los brazos. No lo habría hecho si hubiera sido honesto. Volví a guardar cosas. No tenía sentido discutir con una lógica así. En su mente, ella seguía siendo la víctima incluso después de traicionarme. Tomé documentos importantes, cargador, algunas pertenencias personales y cerré la maleta. Antes de salir recorrí la casa grabando un video con el teléfono. Quería dejar constancia del estado de todo. No confiaba ya en nada. ¿En serio te vas? Preguntó, ahora con nerviosismo real. Sí. ¿Y piensas volver? La miré por última vez. Solo con un abogado. Salí sin esperar respuesta. Me quedé unos días en casa de un amigo. Le conté una versión resumida de lo ocurrido y no podía creerlo. Yo tampoco. Repetirlo en voz alta lo hacía sonar aún más absurdo. Durante esa semana recibí decenas de mensajes de mi esposa. Al principio furiosos. Siempre quisiste irte. Me provocaste. Seguro ya estás con ella.
Luego tristes. No quise que llegara tan lejos. Hablemos. Podemos arreglarlo. Después manipuladores. Si me abandonas después de todo lo que hice por ti, eres un monstruo. No respondí ninguno. Contacté a un abogado y empecé el proceso de divorcio. Nunca pensé que mi matrimonio terminaría así. Siempre imaginé, si acaso, un desgaste lento, diferencias irreconciliables, algo triste pero racional. No una explosión provocada por celos enfermizos. Cuando le llegaron los papeles, me llamó más de 20 veces seguidas. Bloqueé el número. El proceso fue pesado, caro y emocionalmente agotador. Ella no tenía ingresos estables. Vendía algunas manualidades por internet y poco más. Durante años yo cubrí prácticamente todos los gastos de la casa. Eso significaba que financieramente saldría perdiendo en varios aspectos. Mi abogado me lo dejó claro desde el principio. Lo más importante ahora no es ganar dinero. Es salir. Y tenía razón. La casa finalmente quedó en sus manos bajo ciertas condiciones legales. No me importó tanto como habría imaginado años atrás. Ya no veía ese lugar como hogar, sino como escenario de algo roto. Acepté pagar lo correspondiente durante un tiempo y seguí adelante. Muchos amigos me preguntaron si no sentía rabia por perder tanto. La verdad es que no. El dinero se recupera. La paz mental no siempre. Pasaron algunos meses. Alquilé un apartamento modesto, ordené mi rutina y empecé a sentir algo que no recordaba desde hacía mucho, tranquilidad. Llegaba a casa sin miedo a interrogatorios. Podía retrasarme en el trabajo sin preparar pruebas. Podía hablar con cualquier persona sin pensar en futuras acusaciones. Dormía mejor. Pensaba mejor. Respiraba mejor. Con el tiempo también supe, por terceros, que mi ex no estaba manejando bien la nueva realidad. Mantener sola el estilo de vida que teníamos era imposible. La casa terminó vendiéndose más adelante. Se mudó varias veces. Discutía seguido con familiares. Nada de eso me alegraba, pero tampoco me sorprendía. Cuando una persona vive peleando contra enemigos imaginarios, tarde o temprano destruye lo real. Una tarde recibí un mensaje inesperado por redes sociales. Era Jennifer. La mujer de la fiesta. Hola. No sé si te acuerdas de mí. Coincidimos hace unos meses en casa de Marcos. Me encontré contigo por casualidad en sugerencias. Sonreí involuntariamente. Le respondí. Empezamos hablando de series, exactamente como aquella noche. Luego de trabajo, viajes, música y vida en general. Sin dramas. Sin dobles lecturas. Sin tensión. Semanas después quedamos para tomar café. Debo admitir que fui con cierta cautela. Después de todo lo vivido, desconfiaba incluso de sentir entusiasmo. Pero la cita fue sencilla y agradable. Jennifer era directa, madura, segura de sí misma. No necesitaba competir con nadie ni probar nada constantemente. Con el tiempo seguimos viéndonos. Y poco a poco entendí algo importante, no estaba dañado, solo acostumbrado al caos. Meses después formalizamos la relación. Le conté todo sobre mi matrimonio anterior. No como víctima heroica, sino con honestidad, también yo había tolerado demasiado tiempo situaciones que nunca debí normalizar. Jennifer me escuchó sin juzgar. No eres responsable de la inseguridad de otra persona, me dijo una noche. Pero sí eres responsable de cuánto permites que invada tu vida. Esa frase se me quedó grabada. Tenía razón. Nos mudamos juntos tiempo después a un nuevo apartamento. Era un lugar más pequeño que la antigua casa, pero se sentía infinitamente más grande por dentro. No había gritos. No había sospechas. No había guerras invisibles. Solo paz. Y para alguien que había vivido tanto tiempo caminando sobre vidrio emocional, la paz se siente como lujo verdadero. La vida con Jennifer siguió avanzando con una normalidad que para mí se sentía nueva. Lo curioso es que muchas personas no entienden cuánto puede cambiar un hombre cuando deja de vivir bajo tensión constante.
Yo no me había vuelto otra persona. Siempre fui tranquilo, trabajador y leal. Lo que cambió fue el entorno. Ya no tenía que justificar cada minuto. No debía medir palabras para evitar discusiones absurdas. No vivía esperando una acusación por algo que nunca hice. Con Jennifer todo era simple. Si llegaba tarde, preguntaba si había cenado. Si hablaba con alguien, no imaginaba historias. Si algo le molestaba, lo decía con madurez. Suena básico, pero después de lo que viví, aquello parecía un milagro. Un sábado por la tarde fuimos a una zona comercial para comprar algunas cosas para el apartamento. Nada importante, lámparas, utensilios de cocina y un par de detalles decorativos. Caminábamos tranquilos, tomados de la mano, hablando sobre dónde iríamos de vacaciones ese verano. Entonces escuché mi nombre. Giré la cabeza y la vi. Mi exesposa estaba a unos metros de nosotros. Al principio casi no la reconocí. Había cambiado mucho en poco tiempo. Se veía más delgada, descuidada y agotada. Pero lo más evidente no era lo físico, sino la expresión. Tenía el rostro endurecido por resentimiento. Nos observó unos segundos, especialmente a Jennifer. Después soltó una risa amarga. Así que era verdad. Sentí a Jennifer tensarse a mi lado, aunque no soltó mi mano. Hola, dije con calma. No queremos problemas. Claro que no, respondió ella. Ustedes ya consiguieron lo que querían. Jennifer habló por primera vez. No vine a discutir contigo. Mi ex la recorrió con la mirada de arriba a abajo. Tú siempre estuviste esperando esto, ¿verdad? Jennifer no respondió. Yo di un paso adelante. Basta. Esto terminó hace tiempo. Sigue con tu vida. Esas palabras parecieron herirla más que cualquier insulto. ¿Seguir con mi vida? Repitió. Me destruiste la mía. La incredulidad casi me hizo reír. No. Tú la destruiste sola. Su rostro cambió por completo. Durante años había visto ese instante, cuando la razón se apagaba y solo quedaba impulso. Se lanzó hacia Jennifer intentando empujarla. Todo ocurrió rápido. Jennifer reaccionó por instinto y la apartó con firmeza. No fue una pelea de película ni una escena exagerada. Fue el caos torpe y triste de una persona fuera de control chocando con alguien que solo se defendía. Mi ex perdió el equilibrio y cayó al suelo. Varias personas alrededor se detuvieron a mirar. Yo di un paso hacia adelante por reflejo, pero ella se levantó antes de que pudiera acercarme. Tenía lágrimas en los ojos, rabia en el rostro y una humillación visible que probablemente le dolía más que la caída. Nos miró a ambos. Esto no se queda así, dijo. Luego se dio media vuelta y se marchó entre la gente. Nos sentamos unos minutos en una cafetería cercana para calmarnos. Jennifer estaba molesta, no asustada. Ahora entiendo mejor todo lo que me contaste. Lo siento, le dije. No hiciste nada. Me tomó la mano. Pero prométeme algo. ¿Qué? Que nunca volverás a confundir aguantar con amar. Esa frase también se me quedó grabada. Después de aquel día no volvimos a verla. Supe por conocidos que se mudó a otra ciudad meses más tarde para empezar de nuevo cerca de una tía. Espero sinceramente que haya buscado ayuda profesional y paz interior. Lo digo de verdad. Guardarle odio sería seguir atado a una etapa que ya terminó. Con el tiempo entendí varias cosas. No puedes curar a alguien que no quiere reconocer su herida. No puedes demostrar inocencia eternamente ante quien necesita verte culpable. Y no debes sacrificar tu estabilidad intentando salvar a quien se niega a cambiar. Mi error no fue amar demasiado. Fue quedarme demasiado tiempo donde el amor nunca iba a ser suficiente. Hoy vivo tranquilo. Jennifer y yo seguimos juntos. Tenemos una relación imperfecta, como todas, pero sana. Hablamos, resolvemos, confiamos. A veces recuerdo aquella noche en la fiesta y me sorprende pensar que una conversación casual terminó revelando todo lo que ya estaba roto desde antes. Jennifer nunca destruyó mi matrimonio.
Solo apareció en el momento exacto para mostrarme que ya estaba cayéndose solo. Y sinceramente, fue lo mejor que pudo pasarme. Adiós.